Continúa Visión Informativa, segunda emisión. Tengo el gusto, me acompaña aquí en el estudio licenciado, el abogado, porque es abogado, Carlos Barbosa Castillo, aspirante a dirigir el PRI de Baja California y quien en los últimos días ha hecho declaraciones muy polémicas. Carlos, bienvenido. Rocío, gusto en saludarte, como siempre me da un placer estar aquí con ustedes. Dime, ¿en qué momento decide Carlos Barbosa lanzarse por la dirigencia estatal? ¿Qué momento, cómo fue y cómo te decides? Sí, es un proceso complicado. De hecho, hace unos cuantos minutos estaba con mi familia, con mi hija que cumple hoy 25 años y que le mando un saludo. Nosotros también le mandamos un saludo. Y platicábamos sobre el tema y yo le decía que había encontrado un momento de coyuntura. Este es un momento de crisis para el PRI. Tenemos que salir al reencuentro de nuestra gente en las comunidades. Es decir, un PRI que voltee más hacia afuera y menos hacia adentro. Sé perfectamente que el conjunto de reformas que se han venido implementando, aun cuando plantean el desarrollo del país, hay una etapa intermedia en donde se genera un cisma. En ese sentido, creo que el PRI tiene que ir en el proceso de acompañamiento, tiene que ir al reencuentro de la gente, tiene que lograr credibilidad con los sectores productivos y sociales y tiene que crearse un PRI innovador y competitivo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de reformas, por ejemplo, la reforma política, en donde plantea el cambio del sistema político mexicano y creo que los partidos políticos tienen que estar a la altura de ellos y yo milito en uno de ellos. Entonces yo levanté la mano y dije, yo quiero poner al PRI en una condición de competencia sana y quiero generar una manera innovadora de hacer política en el PRI. Y por eso me atreví. ¿Con una militancia de cuántos años? Más de 26 años de militante. 26 años de militante del PRI. Bueno, pero dime una cosa, Carlos, viene esta situación, tú ya te habías lanzado para la dirigencia y viene el embajador a lanzar acusaciones muy serias. Digo porque las palabras repetitivas son traición. Sí. Traición y en este caso... Que no debería, creo, incluso ser yo, ¿no? Incluso habla de que mucha gente está cobrando en el gobierno del Estado, algo que ameritó que ayer la oficial mayor dijera que no es cierto. Sí, claro, ¿no? Digo, finalmente lo dije cuando me lo preguntaron, yo estaba en la Ciudad de México, me acusó de que yo cobraba en el gobierno del Estado, pues es una mentira, y que yo no podía ser presidente del PRI, que todos menos yo. Y entonces yo levanté la voz y dije, bueno, pues lo que tenemos que poner es un basta, aquí no hay grandes electores. Yo voy al encuentro de los priistas y de los ciudadanos. Somos un partido de sectores y organizaciones, pero también somos un partido que tiene que ir al encuentro de los ciudadanos. Tenemos que mostrar un rostro en donde tendemos puentes de comunicación. Sí planteo un PRI distinto, Rocío, si me lo permites, un partido político de discusiones horizontales, no verticales. Es mucho más complejo. A partir de que levanté la voz, sé de lo que me iba a enfrentar. ¿Sí sabías? Sí lo supe desde el primer momento porque finalmente pues hay una corriente de opinión que ha estado dominada bajo una circunstancia y en ese sentido yo dije pues la voy a levantar porque finalmente hasta muchos castrotrentistas, por ejemplo, han sido objeto de muchas presiones al interior de ese grupo. Entonces yo levanto la voz para decir, bueno, creo un PRI donde podamos hablar en libertad, en donde podamos expresar nuestros puntos de vista y no tengamos que recibir una llamada telefónica diciendo, oye, ¿por qué hablaste eso o dijiste esto? O pégale a aquel, di aquella cosa. Eso es en lo que yo no creo. Pero también la acusación importante es el PRI de Hank. Sí, es correcto. Otra de las... El PRI de Hank, digamos, tú eres persona cercana y creo que es el principal punto de crítica en todo esto. Sí. ¿Sería un PRI así o es el PRI de Barbosa o es el PRI...? A ver, explícame. La pregunta es extraordinaria. No es un PRI de hombres. Creo en un PRI de instituciones y en un PRI horizontal. Si algo he aprendido a lo largo de más de 20 años en la vida activa y 26 en la militancia, es que eso no sirve, no funciona. No condeno las adhesiones. Entiendo la historia de mi partido, la conozco, soy egresado del Instituto de Capacitación Política del CEN del PRI en 1989, mucho antes de que existieran muchos protagonistas de la política que hoy se plantean. Y algo que aprendí desde la fundación del PRI es que siempre ha habido corrientes, grupos. Lo que prevalece o debe de prevalecer es los puntos de coincidencia. En la institución por encima de los hombres.
Los hombres son transitorios. Carlos, pero bueno, estamos hablando de un PRI que finalmente Baja Californiano se divide en dos grupos, el de Castro Trenti y el de Han. Queremos imaginar que lo que tú decías, que les hablen por teléfono y les digan, oye, ¿por qué dijiste esto o aquello? No va a funcionar aquí, que no te va a hablar Jorge Hank y te va a decir, oye, ¿qué pasó, Carlos? O sea, ¿queremos imaginar eso? Puedes imaginarlo, puedes apostar. Y lo podemos creer. Y lo puedes creer, porque además en lo que yo creo es la construcción de un PRI innovador. Cuando yo fui presidente del PRI en Tijuana, lo primero que hice, Rocío, fue crear 9 PRIs. Si ustedes recuerdan, yo creé los famosos subcomités. Y por cada delegación había un subcomité del partido. Y discutíamos horizontalmente las decisiones. Es decir, creo en un PRI que se descentralice de las 4 oficinas. De nada sirve un PRI de 4 paredes. No es funcional. Por eso también hemos perdido. ¿Por qué el único referente que se tiene cuando hemos ganado, por ejemplo, después de 15 años de oposición, es Tijuana? En donde ganamos la elección con Jorge Hank, ciertamente, pero la parte que a mí me correspondió fue estructurar un PRI que se desdoblaba en la comunidad. Y ahí está la prueba. Hoy yo le digo a los priistas, oigan, podemos descentralizar el PRI de las 4 paredes que se tienen en los edificios. Hagamos un PRI cercano a la gente, lejos de cualquier otra influencia que no sea el contacto con la gente. Rocío, el principal problema que tenemos hoy, tú lo sabes, o no creo que no haya alguien que no lo sepa. En este momento, nuestro principal problema, le pongo el tema de la edición, es que el ciudadano esté enojado con nosotros. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Y tienes razón, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como PRI? ¿Nos quedamos sentados? ¿Seguimos en nuestro rollo de 4 paredes y peleándonos entre nosotros? ¿O nos atrevemos a cambiar? Y vamos al encuentro de la gente. Yo digo, vamos al encuentro de la gente y construyamos... ¿Cuándo serían las elecciones? No lo sé, porque no ha habido convocatoria. Recibí un comunicado de la presidenta donde nos exhortaba a todos a la unidad. Acuso recibo. Pero todavía no hay fecha. Acuso recibo al mandato de unidad. 2, la fecha dice que no está establecida. Yo en lo personal, lo único que digo es, esta es la visión de PRI que planteo. No acepto bajo ninguna circunstancia que un solo hombre sea el que decida en el PRI. Carlos, nos tenemos que ir, carambas. Esto me incomoda, no es cierto, porque tenía varias cosas más que preguntarte. Pero con la que quiero cerrar este cuestionamiento, estamos hablando de que tú has manejado incluso la palabra amenazas, miedo, has hablado de secuestro, de perversión. Todo este tipo de palabras que se lanzan son muy fuertes. Y en este momento yo te pregunto, ¿qué es lo peor que te han dicho este fin de semana sucedáneo a lo que el viernes acusa Fernando Castro Trenti? Te vas a arrepentir, voy a acabar tu carrera política, no sabes en dónde te metiste, ese tipo de expresiones. No tengo miedo, Rocío, te lo digo de cara, viéndote así firmemente, no tengo miedo. Sí levanté la voz porque creo en un PRI distinto. El único miedo que le tengo, y lo dije ayer, el único temor que tengo es que obstaculicen el proceso de transformación del PRI. A eso sí le tengo miedo, porque creo en este partido, creo que esta es la visión que debe de permearse, una visión diferente, que cobro en el gobierno del Estado, que tengo placas de taxis, que no sé qué tantos, por Dios. ¿Que te esculquen? Que me esculquen. Todo. Aquí estoy. Bueno, y no uso guaruras, como otros. Como otras personas. ¿El embajador de Argentina en México tiene esa fuerza en el PRI o es esta actitud de él parte de lo que pudiera ser un reconocimiento de su propia debilidad ante el momento que estamos viviendo? No sé qué esté pasando por la cabeza de un embajador que cuando un humilde militante dice quiero ser presidente del PRI se atreve a decir todo lo que dijo. No sé, no estoy en su lógica. La lógica que yo no me voy a mover es ante cada agresión que tenga una propuesta de cambio en el PRI para ser un PRI victorioso. Esa es mi ruta. Síganme agrediendo y voy a levantar la voz más fuerte para decir el tipo de PRI que se requiere y que los priistas están demandando.
Gracias por estar aquí en el Gracias. programa y felicidades a tu hija. Y vamos a despedir la señal de UTV 124. Vamos a la frecuencia 1470 de amplitud modulada. Gracias por su preferencia. Quédese con la programación de UTV y seguimos en la radio. Y por supuesto, lo espero mañana. No me falle, no me vaya a dejar plantada. Aquí a la 1 de la tarde en Visión Informativa, segunda emisión. Gracias al equipo de producción que encabeza Luis Gutiérrez, Yesenia Beaven, Betsabe Perales y mi queridísimo Can. Gracias. Esto fue Visión Informativa, segunda emisión.